Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy nos adentramos en la anatomía de la violencia a través de 5 historias que marcaron a una nación. Si te intrigan los análisis criminológicos profundos, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún detalle de este oscuro recorrido. Panamá, la encrucijada de las Américas, es más que un paraíso tropical y un centro de enormes transacciones de dinero. Bajo su superficie yace una compleja historia de criminalidad. Más allá de las estadísticas, existen casos que, por su brutalidad y astucia, se han grabado a fuego en la memoria colectiva. En este documental vamos a diseccionar 5 de los casos de asesinato más notorios de la historia panameña. Desde el depredador financiero que cazaba expatriados en Bocas del Toro y el maestro de la fuga que humilló al sistema, hasta el primer asesino en serie del país, un horripilante masacre religioso y un acto de terrorismo de Estado que cambió el destino de la nación. Juntos estos casos pintan un retrato perturbador no solo de sus autores, sino de las grietas de una sociedad. Prepárense para un análisis profundo de la maldad en su forma más pura. El caso de William Dathan Holbert, apodado Wild Bill, es un estudio escalofriante sobre cómo la fachada de paraíso puede ocultar un campo de caza para un depredador calculador. Su historia en Bocas del Toro no es solo la de un asesino en serie, sino la de un arquetipo criminológico específico, el depredador que explora las vulnerabilidades únicas de las comunidades de expatriados. Para comprender los crímenes de Holbert en Panamá, es imperativo analizar su pasado en los Estados Unidos, que ya delineaba un patrón de engaño y desprecio por las normas sociales. Nacido en Carolina del Norte, Holbert construyó un historial de comportamiento problemático y actividades criminales, mucho antes de reinventarse como empresario en el Caribe. Sus delitos incluían fraudes audaces, como la venta de una casa que no le pertenecía por $200, 000, y un historial de fugas que culminó en una persecución policial a alta velocidad en el estado de Wyoming. Un aspecto particularmente revelador de su perfil psicológico es su afiliación a ideologías de supremacía blanca. Holbert fue miembro de la organización neonazi National Alliance y lideró un grupo llamado Southern National Patriots. Esta inmersión en ideologías de odio demuestra una predisposición para deshumanizar a ciertos grupos de personas, viéndolos como inferiores o meros instrumentos para sus propios fines. Esta mentalidad, que justifica la explotación y la violencia con base en una supuesta superioridad, sería la base psicológica para sus crímenes posteriores, aunque el objetivo cambiara de un grupo racial a un grupo económico. Al llegar a Panamá, Holbert hábilmente construyó una nueva identidad. Adoptando el seudónimo de William Adolfo Cortés, se infiltró en la cohesionada comunidad de expatriados estadounidenses en Bocas del Toro. Proyectando una imagen de hombre de negocios amigable e inversor potencial, explotó la confianza inherente a estas comunidades, donde la nacionalidad compartida a menudo sirve como un atajo para la aceptación social. Esta capacidad de crear una fachada carismática y manipuladora, conocida en la criminología como la máscara de la cordura, es un rasgo clásico de la personalidad psicopática. El modus operandi de Holbert era tan metódico como brutal. Seleccionaba a sus víctimas con un criterio específico. Eran otros expatriados estadounidenses que poseían propiedades valiosas, como casas y pequeños negocios, en el archipiélago turístico. Sus víctimas conocidas incluyen a Michael Francis Salem, conocido como Mike Brown, su esposa y su hijo, Cheryl Lynn Hughes, propietaria de un pequeño hotel, y Bo Iselar, exdueño de una galería de arte. El método de aproximación y ejecución era consistentemente el mismo. Primero establecía una relación de amistad y confianza, a menudo presentándose como un potencial comprador o socio de negocios. Una vez que la guardia de la víctima estaba baja, la ejecutaba con un tiro en la cabeza. Los cuerpos eran entonces enterrados en su propia propiedad, en el terreno del albergue que él había adquirido y administraba,
transformando el lugar de ocio en un cementerio clandestino. La motivación era puramente la ganancia material. Sin embargo, no se trataba solo de robo. Holbert explotó una peculiaridad de la ley de propiedad panameña, conforme fue documentado por el periodista Nick Foster. En Panamá, la posesión física de los documentos de una propiedad puede conferir la propiedad legal, un sistema que Holbert manipuló para su beneficio. Sus asesinatos, por lo tanto, eran el paso final en una transacción macabra, donde la eliminación física del propietario era el medio más directo para la adquisición de sus activos. La red de engaños de Holbert comenzó a deshacerse en 2010, cuando los cuerpos de sus víctimas fueron descubiertos en su propiedad. El hallazgo desencadenó una investigación masiva y una cacería internacional. Holbert y su entonces esposa y cómplice, Laura Rees, huyeron, pero fueron arrestados por las autoridades al intentar cruzar la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua. Frente a las evidencias abrumadoras, Holbert confesó sus crímenes en detalle. En 2017 fue condenado a 47 años de prisión, la pena máxima, mientras que Laura Rees recibió una sentencia de 26 años por su complicidad en los asesinatos y robos. El caso de Wild Bill Holbert ofrece una visión penetrante sobre la psicología de la depredación y la forma en que las vulnerabilidades sociales pueden ser explotadas. El análisis de su caso revela una progresión lógica de su mentalidad. La ideología de supremacía blanca que él abrazó en E.U.U. se basa en la creencia de que ciertos grupos son inherentemente inferiores y, por lo tanto, explotables o desechables. En Panamá, Holbert simplemente transfirió esta estructura de pensamiento de un contexto racial a un contexto económico. En su visión del mundo distorsionada, sus colegas expatriados, una vez que poseían algo que él codiciaba, dejaban de ser seres humanos y se convertían en meros obstáculos en su camino. La deshumanización, aprendida en los círculos de odio, se convirtió en la herramienta que le permitió cometer asesinatos a sangre fría. El asesinato se convirtió en la expresión final de su sentimiento de derecho y de su total incapacidad de sentir empatía. Además, el caso de Holbert ejemplifica un arquetipo criminológico específico: el depredador de expatriados. Él prosperó en un ambiente donde la confianza es frecuentemente establecida con base en lazos culturales o de nacionalidad compartidos, y donde los individuos pueden estar aislados de sus redes de seguridad familiares y legales tradicionales. Las comunidades de expatriados que buscan un paraíso pueden inadvertidamente crear un nicho ecológico perfecto para depredadores que, como Holbert, son maestros en manipular la confianza y explotar el aislamiento. Él transformó el sueño de una vida tranquila en el extranjero en una pesadilla, demostrando que incluso los lugares más idílicos no están inmunes a la más sombría de las naturalezas humanas. Si William Holbert representa al depredador que se esconde a la vista de todos, Gilberto Ventura Ceballos personifica al criminal fantasma, un maestro de la evasión cuya carrera criminal no solo aterrorizó a una comunidad, sino que también expuso las profundas fisuras de corrupción e incompetencia en el sistema de justicia y seguridad de Panamá. La identidad de Gilberto Ventura Ceballos, un ciudadano dominicano, se define por su fluidez y su capacidad casi sobrenatural de eludir a las autoridades. No era un criminal común. Su enfoque era meticuloso y demostraba un nivel de premeditación raramente visto. Entró y operó en Panamá usando múltiples identidades falsas, haciendo su rastreo extremadamente difícil. Lo que lo eleva a un nivel diferente de criminalidad es el hecho de haberse sometido a cirugías para alterar o borrar sus huellas dactilares. Este acto extremo revela una mente criminal sofisticada, caracterizada por una planificación a largo plazo, una ausencia total de miedo a las consecuencias y un enfoque singular en garantizar su impunidad. Tal comportamiento es consistente con un perfil psicopático de alto funcionamiento.
donde la inteligencia y la planificación se usan a servicio de objetivos antisociales. No es de sorprender que haya ganado la reputación de ser uno de los criminales más peligrosos e impíos de la historia reciente de Panamá. Entre 2010 y 2011, Ceballos, en connivencia con su cómplice Alcibiades Méndez, ejecutó una serie de crímenes que conmocionaron a la nación. El objetivo eran 5 jóvenes universitarios de ascendencia china, todos residentes en la ciudad de La Chorrera. El modus operandi inicial parecía ser un secuestro con fines de extorsión. Las víctimas, propietarias de pequeñas tiendas de celulares, fueron secuestradas y los criminales exigieron casi $250,000 de rescate a sus familias. Sin embargo, el crimen rápidamente escaló a una brutalidad que trascendía la lógica financiera. Las víctimas fueron mantenidas en cautiverio en condiciones inhumanas, encerradas en fosas cavadas bajo el piso de una casa alquilada por Méndez. Fue allí donde fueron asesinadas y enterradas. Las investigaciones forenses revelaron un detalle particularmente hediondo. Al menos 2 de las víctimas pudieron haber sido enterradas vivas. Este elemento de crueldad extrema sugiere la presencia de un sadismo que va más allá del beneficio económico, indicando que los perpetradores obtenían placer del sufrimiento de sus víctimas. En julio de 2018, Ceballos y Méndez fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de secuestro y homicidio agravado. Sin embargo, en una decisión judicial posterior que generó indignación pública, la pena de Ceballos fue controversialmente reducida a 30 años. La notoriedad de Ceballos se cimentó no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por su capacidad de burlar el sistema penitenciario. Escapó de prisiones de máxima seguridad en múltiples ocasiones, transformándose en una leyenda del AMPA. Su primera fuga de gran repercusión ocurrió el 28 de diciembre de 2016. Fue recapturado meses después, en septiembre de 2017, en Costa Rica, donde ya había establecido una nueva vida con un nombre falso. En febrero de 2020, logró escapar nuevamente, esta vez de la prisión La Mega Joya, un complejo supuestamente de alta seguridad. Estas fugas no pueden atribuirse únicamente a su astucia. Evidencias contundentes, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad, apuntaron a la complicidad de guardias penitenciarios y policías. Sus evasiones se convirtieron en un escándalo nacional, exponiendo la corrupción endémica dentro del sistema penitenciario y forzando la renuncia de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Seguridad. El caso de Ventura Ceballos ofrece 2 capas de análisis cruciales. La primera es el impacto devastador y desproporcionado de sus crímenes en la comunidad sino-panameña. La elección de sus víctimas no fue aleatoria. La comunidad china en Panamá, frecuentemente asociada al éxito empresarial y vista como poseedora de liquidez financiera, ha sido históricamente un blanco para crímenes de extorsión y secuestro. Los asesinatos de Ceballos fueron un ataque directo a esta comunidad, generando una ola de miedo y un trauma colectivo que perdura. La larga lucha de las familias por justicia, que incluyó manifestaciones públicas, evidencia que el crimen fue percibido no como un acto aislado, sino como un ataque a la seguridad y al lugar de la comunidad en la sociedad panameña. La segunda camada, y quizás la más profunda, es cómo las fugas de Ceballos funcionaron como actos de retraumatización y se convirtieron en símbolos de la impunidad institucional. Para las familias de las víctimas, cada noticia de su fuga era una repetición del terror original. Judith Chen, madre de una de las jóvenes asesinadas, describió la sensación como otra puñalada, una herida reabierta por la falla del Estado en cumplir su función más básica, mantener a un criminal peligroso encarcelado. Las fugas transformaron a Ceballos de un asesino en un espectro, un símbolo vivo de la impotencia del Estado y de la omnipresencia de la corrupción. Este ciclo, el crimen inicial causando trauma y las fallas del sistema en contener al criminal perpetuando y profundizando ese trauma,
erosiona la confianza pública en la justicia de una forma mucho más corrosiva que el propio acto criminal original. Hemos analizado la codicia patológica y la corrupción sistémica, pero la espiral de violencia apenas comienza. Lo que sigue es la historia del primer asesino en serie reconocido del país. Si este análisis te parece revelador, te invito nuevamente a que te suscribas a El Relator Oscuro. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estas complejas historias a la luz. La historia de Sylvano Ward Brown es la crónica del nacimiento del arquetipo del asesino en serie en la conciencia criminal de Panamá. Su caso es un ejemplo clásico, casi didáctico, de un individuo movido por compulsiones psicopáticas y sexuales, cuya trayectoria de violencia fue trágicamente prevista, pero no evitada por el sistema de justicia. La carrera criminal de Brown comenzó temprano y con una violencia desproporcionada. En 1959, con solo 18 años, invadió una casa en San Francisco con la intención de robar. Al ser descubierto por la residente, Paula Caballero, de 18 años, su reacción no fue de fuga, sino de agresión letal. La apuñaló fatalmente, cometiendo su primer asesinato. Por este crimen, fue condenado a 12 años de prisión. Fue durante este periodo de encarcelamiento que ocurrió un momento crucial y premonitorio. El psiquiatra forense, Dr. José Khaled, examinó a Brown e hizo una evaluación de riesgo notablemente precisa. Predijo que Brown muy probablemente mataría de nuevo tras su liberación. A pesar de esta alerta profesional, el sistema siguió su curso. Brown fue liberado el 4 de diciembre de 1969 y la predicción del Dr. Khaled se convertiría en una terrible realidad. Tras algunos años en libertad, las compulsiones de Brown resurgieron de forma letal. En un corto intervalo en junio de 1973, asesinó a 2 mujeres en circunstancias casi idénticas, Dalila Gaitán Troya y Rose María Gómez Orlas, ambas trabajadoras sexuales. El modus operandi de estos crímenes revela la psicología subyacente. En ambos casos, Brown, que sufría de disfunción eréctil, llevó a las mujeres a un lugar aislado. Cuando no pudo consumar el acto sexual, las víctimas se burlaron de su impotencia. Esa humillación sexual actuó como el gatillo para una explosión de ira narcisista y violencia extrema. Su método de firma se convirtió en el estrangulamiento. Las mataba primero con sus propias manos y luego usaba una prenda de la víctima, como un suéter o una faja, para apretar alrededor del cuello, asegurando la muerte. Tras los asesinatos, se deshacía de los cuerpos en lugares apartados, desnudándolos para dificultar la identificación y borrar vestigios de su identidad. La investigación, conectando los 2 asesinatos por el método similar, rápidamente llevó a Brown. Tras su captura, confesó los crímenes en detalle. Los exámenes psiquiátricos subsecuentes pintaron un retrato claro de su mente. Fue diagnosticado como un psicópata amoral, con una psique sexual perversa y un CI sorprendentemente elevado. Fue descrito como un individuo frío, calculista y desprovisto de empatía, cuya violencia era la manifestación de su profunda frustración e ira. Por estos 2 asesinatos, fue condenado a otros 20 años de prisión. En un desenlace que hoy parece impactante, Sylvano Ward Brown cumplió su pena íntegramente y fue liberado el 24 de junio de 1993. Informes posteriores indican que pasó a vivir una vida aparentemente normal, trabajando como guardia de seguridad en la capital. El caso de Sylvano Ward Brown es un estudio de caso trágico sobre la falla de un sistema de justicia en integrar el conocimiento psiquiátrico en sus decisiones. La predicción del Dr. Khaled no fue una corazonada, sino una evaluación de riesgo profesional basada en un perfil clínico claro. La liberación de Brown, que resultó directamente en la muerte de 2 mujeres más, ejemplifica una brecha crítica y a menudo fatal entre la ciencia forense y la política penal. El caso plantea una pregunta fundamental e incómoda.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado cuando libera conscientemente a un individuo que ha sido formalmente identificado como una amenaza continua y de alto riesgo para la sociedad? Adicionalmente, la vida de Brown tras su segunda y última liberación presenta una profunda paradoja criminológica sobre la rehabilitación psicopática. Su aparente reintegración exitosa en la sociedad desafía nuestras nociones de recuperación. ¿Fue verdaderamente rehabilitado? ¿O su falta de nuevos crímenes se debe al fenómeno del burnout criminal, donde la edad disminuye las pulsiones violentas? ¿O, más perturbadoramente, simplemente perfeccionó su máscara de la cordura, volviéndose más hábil en suprimir sus tendencias? El caso de Brown fuerza una reflexión sobre si la rehabilitación genuina es posible para ciertos tipos de personalidad psicopática, o si la gestión de riesgo a través de la incapacitación a largo plazo es, en algunos casos, la única respuesta éticamente defendible para proteger a la sociedad. La masacre ocurrida en enero de 2020 en la remota comarca indígena de Ngabe-Buglé es uno de los casos más perturbadores de la historia criminal panameña. Se destaca no por la astucia de un único depredador, sino por la erupción de una violencia colectiva, alimentada por una mezcla tóxica de fanatismo religioso, desesperación social y abandono estatal. Para entender la raíz de esta masacre, es esencial comprender el ambiente en que germinó. La comarca de Ngabe-Buglé es una de las regiones más pobres y aisladas de Panamá, caracterizada por una pobreza extrema y una presencia estatal casi inexistente. Este vacío de poder, oportunidades, recursos económicos y esperanza crea un terreno fértil para el florecimiento de ideologías extremistas y grupos coercitivos. Las comunidades indígenas, en particular, enfrentan vulnerabilidades sistémicas. Aunque la Constitución de Panamá garantiza la libertad de religión y culto para todos, la falta de supervisión, educación y servicios básicos en áreas remotas permite que sectas predatorias operen sin control, explotando la desesperación y la falta de alternativas de la población. La secta La Nueva Luz de Dios emergió precisamente en este vacío. La secta era liderada por autoproclamados pastores que ejercían un control psicológico y espiritual absoluto sobre sus seguidores. Uno de los aspectos más chocantes y reveladores de la dinámica del grupo es que estaba compuesto por miembros de la propia comunidad, incluyendo familiares directos de las víctimas. El abuelo de los menores asesinados era uno de los integrantes de la secta, un hecho que ilustra el nivel de lavado cerebral y la ruptura de los lazos sociales más fundamentales. La ideología del grupo era simple y violenta. La masacre fue justificada como un ritual de exorcismo, un acto necesario para expulsar demonios de los cuerpos de las víctimas. El líder de la secta alegaba recibir órdenes directas de Dios para realizar las ejecuciones, confiriendo una sanción divina a la violencia. El crimen en sí fue de una brutalidad indescriptible. En enero de 2020, los miembros de la secta asesinaron a 7 personas. Una mujer de 32 años que estaba embarazada, sus 5 hijos de entre 1 y 11 años y una adolescente de la comunidad. El método fue sádico y ritualístico. Las víctimas fueron atadas y golpeadas hasta la muerte, con Biblias, palos y machetes, en un frenesí de violencia colectiva. Sus cuerpos fueron después descartados en una fosa común, descubierta por las autoridades tras denuncias de residentes que lograron escapar. Varios miembros de la secta fueron posteriormente arrestados y condenados a largas penas de prisión, con sentencias que llegaron a 47 y 50 años. Esta masacre no puede ser simplistamente descartada como un acto de locura religiosa. Es, en realidad, el producto final de una simbiosis tóxica entre la desesperación social y la violencia mesiánica. La pobreza endémica, la marginalización y el abandono estatal en la comarca de Ngabe-Buglé crearon un ambiente de anomia y desesperanza. La secta La Nueva Luz de Dios
floreció al ofrecer explicaciones simplistas para el sufrimiento, la presencia de demonios y soluciones radicales y violentas. Proporcionó un sentido de poder, propósito y agencia a personas que se sentían impotentes, canalizando sus frustraciones y miedos hacia una narrativa de nosotros contra el mal. En ese contexto, la violencia no fue un desvío de la fe, sino la conclusión lógica e inevitable de su cosmovisión totalitaria. La masacre es, por lo tanto, un síntoma agudo de una enfermedad social crónica, la profunda desigualdad y el abandono de poblaciones vulnerables. El aspecto más psicológicamente devastador y analíticamente revelador del caso es la participación del abuelo de los niños asesinados. Este hecho demuestra la táctica central de grupos coercitivos y cultos destructivos, la aniquilación de la unidad familiar y su sustitución por la lealtad absoluta al líder y a la ideología del grupo. Al forzar a un hombre a participar en el exterminio de sus propios nietos, la secta erradicó la estructura de parentesco y afecto más fundamental de la sociedad humana. Este acto de violencia última garantiza que la única fuente de identidad, seguridad y moralidad para los miembros restantes sea la propia secta, consolidando el poder del líder de una forma que ninguna otra táctica podría alcanzar. La destrucción de la familia no fue un efecto colateral, sino un objetivo estratégico para garantizar el control total. El asesinato de Hugo Espadafora en 1985 trasciende la categoría de un crimen común o incluso de un asesinato político. Fue un acto de terrorismo de Estado, un espectáculo de brutalidad calculado para silenciar no solo a un hombre, sino a toda una generación de opositores. Su muerte se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Panamá, un catalizador que aceleró la caída del régimen militar y dejó una cicatriz indeleble en la memoria nacional. De un lado estaba Hugo Espadafora Franco, una figura compleja y carismática, médico de formación, con experiencia como guerrillero internacional en Guinea-Bissau y en Nicaragua. Había servido en el gobierno, pero se convirtió en uno de los críticos más vocales y prominentes del régimen militar, liderado por el general Manuel Antonio Noriega. Espadafora no se limitaba a críticas políticas, se atrevió a acusar públicamente a Noriega, el hombre fuerte de Panamá, de envolvimiento directo con el tráfico de drogas, tocando el núcleo del poder y de la riqueza ilícita del régimen. Del otro lado estaba el general Noriega, el jefe de facto de las Fuerzas de Defensa de Panamá, que controlaba el país con mano de hierro. Para Noriega, las acusaciones de Espadafora no eran solo una molestia política, eran una amenaza existencial a su autoridad y a sus operaciones ilícitas. El 13 de septiembre de 1985, Hugo Espadafora fue detenido por miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá al cruzar la frontera de Costa Rica regresando a su país. Lo que siguió no fue una ejecución sumaria, sino un ritual de tortura sádica, diseñado para infligir el máximo dolor y enviar el más aterrador de los mensajes. La autopsia de su cuerpo, encontrado decapitado dentro de un saco de correo de EEUU, reveló un horror casi inimaginable. Su cuerpo presentaba signos de tortura prolongada y severa. Los músculos de sus muslos fueron metódicamente cortados para que no pudiera cerrar las piernas. Su recto fue desgarrado por un objeto empalado. Sus testículos fueron agarrotados, causando una hinchazón horrible. Y lo más impactante, mientras todavía estaba vivo, su cabeza fue lentamente aserrada con lo que se cree fue un cuchillo de carnicero. Su estómago estaba lleno de la propia sangre que tragó durante la decapitación. Esta brutalidad extrema no fue un acto de ira impulsiva, sino un cálculo político frío. La naturaleza de la tortura y de la ejecución fue una performance de poder, un mensaje inequívoco para cualquier otra persona que osara desafiar al régimen de Noriega. El objetivo no era solo matar a Espadafora, sino aterrorizar a la oposición hasta la sumisión. La responsabilidad del régimen se hizo evidente casi de inmediato. Cuando el entonces presidente civil,
Nicolás Ardito Barletta, intentó establecer una comisión para investigar el asesinato, fue sumariamente forzado a renunciar por Noriega. Este acto selló la creencia generalizada de que la orden para el asesinato vino directamente de la cúpula del comando militar. El asesinato de Espadafora, sin embargo, tuvo el efecto opuesto al pretendido por Noriega. En lugar de silenciar a la oposición, la galvanizó. El crimen conmocionó profundamente a la sociedad panameña y a la comunidad internacional, convirtiéndose en un símbolo de la brutalidad del régimen. Fue un factor crucial en el deterioro de las relaciones entre Noriega y los Estados Unidos, que antes lo veían como un aliado útil. La muerte de Espadafora proporcionó una poderosa justificación moral y política para la creciente presión internacional y, finalmente, para la invasión estadounidense de Panamá en diciembre de 1989, la Operación Causa Justa, que resultó en la deposición y captura de Noriega. Años después, Noriega fue juzgado y condenado in absentia por el asesinato de Hugo Espadafora, un crimen que hasta hoy es considerado por muchos como el caso de asesinato más importante de la historia del país. El asesinato de Espadafora debe ser clasificado no solo como un asesinato político, sino como un acto de manual de terrorismo de Estado. Su naturaleza pública, su brutalidad performática y su objetivo claro de instilar miedo en masa en la población se alinean perfectamente con la definición de terrorismo. El objetivo no era solo el cuerpo de Hugo Espadafora, sino la psique colectiva de la nación. La tortura y la decapitación no eran solo métodos de matar, eran herramientas de comunicación política, diseñadas para demostrar poder absoluto y la futilidad de cualquier forma de resistencia. Consecuentemente, el legado de este crimen está profundamente arraigado en la memoria histórica y en la identidad nacional de Panamá. El caso Espadafora no es solo un evento del pasado, es una herida abierta, un trauma nacional que simboliza el auge de la tiranía y la brutalidad del régimen militar. Funciona como un mito fundador para la era democrática post-Noriega, una historia de advertencia que continúa informando el debate político contemporáneo sobre democracia, derechos humanos y el debido lugar de las Fuerzas Armadas. La forma en que Panamá continúa lidiando con la memoria de este crimen refleja su lucha continua para consolidar su identidad democrática y construir salvaguardas para garantizar que tal brutalidad, patrocinada por el Estado, nunca más se repita. El análisis profundo de estos 5 casos de asesinato en Panamá revela un espectro de violencia que, aunque diverso en sus manifestaciones, comparte hilos conductores que exponen vulnerabilidades tanto humanas como institucionales. Al tejer los hilos que conectan al depredador financiero, el secuestrador fantasma, el estrangulador clásico, la masacre fanática y el terrorismo de Estado, emergen patrones y patologías que ofrecen reflexiones críticas sobre la naturaleza del mal y los mecanismos para contenerlo. Una síntesis comparativa de las motivaciones revela un abanico que va de lo puramente instrumental a lo expresivo e ideológico. William Holbert mató por lucro material, transformando vidas humanas en meros ítems en una transacción inmobiliaria. Gilberto Ventura Ceballos comenzó con la misma motivación financiera, pero sus crímenes evolucionaron para incluir un sadismo que sugiere un placer en la dominación y el sufrimiento. Silvano Ward Brown, por otro lado, mató por una compulsión interna, una explosión de ira narcisista desencadenada por la humillación, una motivación puramente psicológica. En la masacre de Ngabe Bugle, la violencia fue ideológica, un acto de exterminio justificado por una cosmovisión fanática que deshumanizó a las víctimas como demonios. Finalmente, el asesinato de Hugo Espadafora fue un acto político, donde la violencia extrema fue usada como una herramienta calculada para mantener el poder y aterrorizar a una nación. La respuesta del sistema de justicia panameño a estos crímenes fue un estudio de contrastes, revelando tanto capacidades como fallas flagrantes. Hubo éxitos notables, como las investigaciones que llevaron a las condenas de Holbert,
los miembros de la secta y, eventualmente, de Noriega. Sin embargo, las fallas son igualmente instructivas y alarmantes. Las fugas repetidas de Ventura Ceballos, facilitadas por la corrupción, demostraron una debilidad sistémica que socava la propia noción de justicia y seguridad. La liberación de Silvano Ward Brown, a pesar de una evaluación psiquiátrica que preveía su reincidencia, apunta a una desconexión peligrosa entre el conocimiento forense y la práctica penal. La impunidad inicial y el encubrimiento en el caso Espadafora ilustran el peligro máximo, cuando el propio Estado se convierte en el perpetrador y el protector del crimen. Estos casos, aunque parezcan monstruosos y anormales, no surgen del vacío. Son el producto de patologías y vulnerabilidades identificables. La psicopatía de Holbert, Ceballos y Brown encontró terreno fértil para manifestarse. El fanatismo de la secta, la nueva luz de Dios, explotó la desesperación generada por la pobreza y el abandono. La tiranía de Noriega floreció en un ambiente de poder incontestado. La comprensión de estos crímenes extremos, por lo tanto, no es un ejercicio morboso, sino una necesidad para la construcción de una sociedad más segura y justa. En última instancia, la anatomía de estos asesinatos enseña que la vigilancia contra el mal debe ser multifacética, abordando tanto al monstruo individual como a las condiciones sociales que le permiten cazar. Estas 5 historias son un espejo oscuro que refleja las vulnerabilidades de una sociedad. Si este documental te ha hecho reflexionar, por favor, suscríbete a El Relator Oscuro, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué lecciones crees que el Panamá moderno puede aprender de estos crímenes? Tu participación enriquece nuestra comunidad. Hasta el próximo relato.